para esta mañana. No tengo intenciones reales de abarcar mucho con respecto a la confesión, porque sí hay un tema que me apasiona y sí hay un tema que me encanta y yo creo que a todos los creyentes nos debería encantar. Es el tema de Cristo, la persona de Cristo. Hace ya varios años atrás, el Señor fue mostrándonos a mí y a otro hermano y a otros hermanos en la iglesia en la que estábamos que Cristo no estaba siendo predicado. Que Cristo no estaba siendo predicado. Entonces usted escuchaba los sermones y al final uno terminaba diciendo: se llevaron el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Porque no había una manifestación real de la obra de Cristo. Y eso es uno de los terribles errores en los que caen o en los que están involucrados la mayoría de las iglesias en general, que no son cristocéntricas. Pueden decir que sean de sana doctrina, pueden decirlo, pero no con decirlo realmente están teniendo sana doctrina si no están predicando de Cristo. De hecho, ese fue el mensaje principal de los discípulos, de los apóstoles, cuando fueron enviados: Cristo crucificado y resucitado. Dice, esto es locura, pero es poder de Dios para salvación. Ahora, más adelante también voy a estar hablando acerca de lo que representaba o representó entender la persona de Cristo para la iglesia. Mis amados, fueron 8 siglos, según los estudiosos, fueron 800 años que sufrieron o que sufrió la iglesia para llegar a tener un concepto claro de quién era Cristo, la obra de Cristo, él como hombre y como Dios, como hombre y como Dios. Y aún hoy en día, el mundo en general, alrededor, cuando usted pregunta quién es Cristo, quién es Jesús para usted, las personas tampoco tienen un concepto claro, o por lo menos si lo tuvieran claro, lo tienen errado. Ahora, la iglesia tiene que ponerse a decir hoy por hoy, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? O sea, ¿es una persona histórica? ¿Es una persona que está activo todavía? O sea, es una persona. ¿Cuál es mi relación con él? ¿Cuál es mi relación con él? Porque no solamente es suficiente decir que conoce a Jesús, porque no basta con decir, sí, yo conozco a Jesús, y lo que siempre se ha dicho en todos los sermones y siempre, a tener una relación personal realmente con Cristo. No basta con decir, estoy en una iglesia de sana doctrina, si no tenemos una relación personal realmente con Jesús. Y yo sé que todos de alguna manera u otra estamos fallando en nuestra relación personal y comunión con el Señor. Fallamos y somos débiles. Y créame que yo sé que todos diríamos lo mismo que dijo el apóstol Pedro cuando le dijo a Cristo: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué puede decir uno? Al verse con una noción real de cómo está caminando uno con el Señor, uno tiene que decir esto: Señor, mira, tú lo sabes todo. A pesar de mis luchas, de mis debilidades, de mis inconsistencias, de mis fracasos, de mis tropiezos, oh Señor, tú sabes que te amo. Estoy esforzándome, estoy avanzando, estoy luchando, tú sabes que te amo. A veces hasta uno mismo puede llegar a experimentar unos conflictos realmente en la fe, si seré o no seré creyente, ¿verdad? Por esos conflictos que tiene uno de ver que lucha y lucha. Le preguntaban a un hermano una vez: hermano, ¿usted es creyente? Y él dijo: no, yo soy dudante, dice. A veces hasta dudo realmente de cómo está mi fe. Pero tenemos que ser claros en esto. Necesitamos, es vital, es esencial despertar un ardor y un anhelo por Cristo cada vez más. Antes de llegar al tema de Cristo como mediador, antes de llegar al punto de que Cristo es mediador, tenemos que estar realmente claros, enfáticos de quién es Jesús.
Considerar la doctrina de Cristo como mediador es crucial para la fe de cualquier cristiano. Porque solo, la Biblia lo dice claramente y lo vamos a estar leyendo más adelante, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nada más, nada más. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Ahora, eso suena como, sí, ya lo sé, pero es que para muchos no hay un solo mediador. Hay muchos medios para llegar a Dios. Los católicos creen que María, otros creerán en sus propios análisis que yo mismo puedo llegar por mí mismo ante Dios, y otros tendrán otras nociones erráticas completamente, pero nosotros tenemos que tener la firme, y yo sé que la tenemos, la firme convicción de que Cristo es nuestro mediador. Nuestro mediador. Una persona que se diga cristiano y no identifica con claridad a Cristo y su obra redentora, no podría ser verdaderamente llamado cristiano. No podría ser verdaderamente llamado cristiano si no está identificando correctamente a Cristo. Ahora, con esto yo quiero hacer un énfasis. Tal vez usted teológicamente no tenga todos los conceptos o la comprensión, la cristología para decir pauta por pauta todo lo que Cristo es, ¿verdad? No, tal vez usted y yo no tengamos eso. Pero sí sabemos, sí tenemos que estar claros de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Eso y nada más. Para salvación. Ahora, voy a decir nada más, pero no es solamente eso. Hay más cosas que van a salir a la luz, que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuál fue la pregunta o qué les preguntó Jesús a sus discípulos con respecto a él mismo? Dice que una vez ellos iban caminando y le dice Jesús: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué empezaron a decir? Dijeron, bueno, unos dicen que es Juan, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, o alguno de los profetas. Y Jesús va de lo general a lo específico. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora, cuando Cristo hace esta pregunta enfática, decía unos autores, vea, si Cristo no supiera de manera sobrenatural todas las cosas por ser Dios, pareciera más bien como que él podría imaginarse o parecer de que era como una especie de ansiedad para ver qué decían ustedes de mí después de 2 años y medio de caminar conmigo, de ver los milagros, de escuchar mis enseñanzas, de presenciar todo lo que yo he hecho con ustedes durante 2 años y medio. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ahora, esa es la pregunta que debemos analizar con mucha certeza nosotros. ¿Quién decimos nosotros que es Cristo? Después de pasar por los 66 libros de la Biblia, durante la lectura continuada de todo el año que hacemos normalmente, después de leer los evangelios, después de ver 2000 años de recorrido de historia, después de leer de mártires que han muerto, que han creído, personas que se han convertido, después de ver la obra misma en sus corazones, ¿quién dice usted que es Jesús? ¿Quién dice usted? Al final Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. ¿Y qué fue lo que terminó diciendo Cristo? Cristo cierra diciendo,
bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo, en cierta forma, cierra ese tema diciendo, ok, todo aquel que llega a una comprensión de esta magnitud es dichoso. Es dichoso porque ha entendido quién es Cristo. Ha entendido la obra de Dios al enviar a su Hijo Jesús en propiciación por nuestros pecados. Cristo es el Hijo de Dios. Y necesitamos, yo sé que todo el mundo sabe esto, o sea, intelectualmente sabemos esto. Intelectualmente sabemos esto. Pero la cuestión aquí es esta: ¿anhelamos realmente estar con Cristo? ¿Anhelamos realmente esa comunión con Él? ¿Anhelamos realmente esa cercanía con Él? ¿Buscamos eso que los discípulos buscaban o que estaban manifestando ahí, estar con Cristo? Porque también Él dijo, ustedes también se van a ir. Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Un predicador decía, no me acuerdo el nombre, pero alguien dijo una vez, el cielo sin Cristo es un completo infierno. Porque lo que realmente vale ahí es Cristo. Eso es lo más esencial, eso es lo vital, esa es nuestra salvación. Él es nuestra salvación. Él y solo Él. Necesitamos anhelar estar delante de la presencia de Dios y también tenemos que aprender a hablar de Cristo correctamente. Ahora, como primer punto de esta mañana es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La confesión general en la actualidad de los hombres. Cuando he tenido la oportunidad de evangelizar o hablarle a una persona, al principio uno se desvía un poquito cuando está empezando a evangelizar, ¿verdad? Y por lo general siempre van a hablarle a uno acerca de que la Biblia que la Biblia es un libro de hombres y luego van a tocar temas de milagros y luego van a tocar temas de religiones y luego van a ir desenvolviéndose en otro montón de temas, como quien dice, para desviarse del tema principal, que es la salvación y sus pecados. Entonces, uno tiene que pensar y llevar a las personas a esto. ¿Quién dice usted que es Jesús? Y me he topado, y yo sé que usted, si lo ha hecho, se ha topado y ha escuchado, de que para muchos Jesús simplemente fue un buen maestro. Un buen maestro. Y nada más. Ahora, ¿fue un buen maestro? Sí, el mejor. O sea, no cabe duda de que pedagógicamente Jesús era un buen maestro, era excelente. Agarraba y usaba muchas parábolas, demasiadas. En el Antiguo Testamento no vemos tantas parábolas como en un solo evangelio. Y todas eran de Jesús. También tenía la facilidad para decir las cosas. Decía Sugel Michelén, dice, lo que me encanta de Jesús es que él grandes cosas las decía en una oración. Ahí se presentan los hombres malvados con intención de tentar y engañar, hacer quedar en mal a Jesús. Le presentan una moneda, ¿verdad? Dice, no, le hacen una pregunta. Señor, ¿es lícito dar tributo al César? Y eso significaba para nosotros una explicación larguísima. Pero para Jesús era como, muéstrenme la moneda. ¿De quién es la insignia? Del César. Ok. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de su doctrina. Ahí está, se acabó. No hay nada más que decir. No podría decir, siguiente pregunta. Pero así era Cristo. O sea, era un buen maestro. Lo que quiero decir era que era un buen maestro. Pero era más que un buen maestro. En definitiva, para otros es un profeta más. Recientemente estábamos mi esposa y yo viendo una película. Y era de origen de Turquía, de esos lados.
y uno prestando atención y escucho que dice, mira, es que recuerda lo que dice el profeta Jesús acerca de perdonar a otros. Y yo, qué interesante, para ellos es el profeta Jesús, un profeta más. Y para otras personas solo es un buen hombre. Y yo quiero que en esto, si hay lo que yo quiero dejarles en claro es que nunca aceptemos que nos digan que Jesús era un buen hombre. ¿Por qué? Porque si usted revisa los evangelios, eso no es lógico. No es lógico decir que Jesús era un buen hombre. Si usted lee los evangelios, o Jesús era un loco, o Jesús era un megalómano, o Jesús era Dios. Pero no podía ser un buen hombre. Cuando un hombre o una mujer se empiezan a convertir en buenas personas, lo primero que se van a dar cuenta o lo primero que van a notar e identificar es que no son buenas personas. Porque van a verse a sí mismos con la realidad de lo que son malas personas. ¿Se ha escuchado cuando alguien le dice, es que usted es tan bueno? Y, no, es que usted no sabe lo que yo soy realmente. Porque uno sabe realmente quién es. Solo los malos son los que aceptan que le digan que son buenos y se creen demasiado buenos. Ahora bien, los hombres malos se ven demasiado buenos a sí mismos. Y cuando empiezan a aceptar y a pedir adoración, ya no son solamente malos, y ahora son locos. Era una de las tendencias muy normales de la Roma, cuando estaban los emperadores. Nerón era uno, por ejemplo, que él aceptaba y les gustaba. O sea, no hay otro señor, solo César. Y el cristianismo viene diciendo, no, solo hay un Señor y es Cristo. Ustedes no son dioses. Y eso empezó a generar un conflicto en la historia del cristianismo. Perdón, en la historia y con los cristianos. Ahora, si Jesús era un loco, sus enseñanzas no tendrían sentido. No tendrían sentido. ¿Qué clase de hombre es capaz de decirle a otros, te perdono tus pecados? O sea, decía un autor, si usted me maja a mí, yo lo puedo perdonar a usted. Pero si a usted le ofendió otra persona, ¿qué tengo que ver yo en perdonarle porque le ofendió al otro? No tiene sentido. Es un chiste. Sería algo cómico. Voy a hacerlo más explícito. Hombre, si tú ofendes a tu esposa, ¿quién debería perdonarte? Tu esposa. Pero de pronto viene el jefe de tu trabajo y te dice, mira, no te preocupes, yo te perdono por lo que le hiciste a tu esposa. No tiene sentido. Pero viene Cristo y les dice a las personas, tus pecados con que ofendiste a otros te son perdonados, porque has creído en mí. Esto es lo que uno tiene que pensar y decir, o sea, ¿Jesús un buen hombre? No, Jesús era Dios. Jesús es Dios. Por eso es que quiero decir esto, por eso es que soy tan enfático en esto. No aceptemos cuando digan que es un buen hombre. Porque decir que es un buen hombre lo deja muy en corto. Y deja muy en corto también la Biblia. Un buen hombre no aceptaría adoración a sí mismo. No demandaría adoración a sí mismo. No perdonaría a otros. Un buen hombre no haría eso. Un buen hombre más bien se reconocería a sí mismo como necesitado de alguien más o de algo más. De hecho, eso es lo que pasa en la conversión. Cuando usted y yo nos empezamos a ver como deberíamos vernos, nos vemos en necesidad de que alguien nos salve, de que alguien nos auxilie, de que alguien nos socorra.
Ahora, eso es lo que la humanidad actualmente confiesa acerca de Jesús. Algunos casos, por ejemplo, porque hay un montón de casos, un montón de posturas. Recientemente hablaba con un compañero de trabajo y me dijo, no, no, ese Jesús es alguien inventado, inventado por los romanos. Y yo, ¿por qué van a inventarlo los romanos si más bien lo mataron? Sí, es que después vieron que no le servía, entonces tenían que matarlo y borrarlo de la historia. O sea, no tiene sentido. Pero eso dicen los hombres del Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre para la iglesia? Como les dije al principio, hubo un conflicto durante 8 siglos aproximadamente, donde se levantaron los ebionistas, por ejemplo, que se sintieron constreñidos a negar la deidad de Cristo con tal de mantener el monoteísmo. ¿Qué quiere decir? Bueno, resulta ser que la Biblia dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Uno es. Pero viene Jesús diciendo que Él es Dios también. No, no puede ser esto posible. Porque si no serían 2 dioses. Y solo hay un Dios. ¿Cómo puede ser que un hombre sea también Dios? Por muchos milagros que haya hecho, no, Él no es Dios. Él no es Dios. Ni puede ser otro Dios. También se levantaron los alogistas que negaban que Jesús fuera el verbo, el logos. Recuerdan en Juan, y aquel verbo fue hecho carne. En el principio era el verbo, o sea, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dicen, y aquel verbo, ese logos, fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Bueno, los alogistas decían, no, eso no puede ser cierto tampoco. A tal punto que dijeron, vea, el libro de Juan, el Evangelio según Juan, no es congruente con el Nuevo Testamento. Hay que quitarlo. Vieron que Jesús era un mero hombre y que nació maravillosamente de una virgen, y enseñaron que Cristo, o sea, como la persona o la profesión, enseñaron que Cristo descendió sobre Jesús, el hombre, en el bautismo y le confirió poderes sobrenaturales. Ahora, esto suena un poco ilógico para nosotros, pero en estos años, eso era lo que la gente creía. Esto era lo que la gente afirmaba, algunos afirmaban, otros creían. Los gnósticos era el otro extremo. Rechazaron la idea de la encarnación de Cristo y consideraban a Cristo como un espíritu consubstancial con el Padre. ¿Qué significa eso? Bueno, resulta ser que era un hombre, estaba humano, Cristo humano, descendió el Espíritu de Dios, hizo los poderes que hizo, pero en la crucifixión se fue. Y ya, no, porque no podía ser. Hacían unas mezclas bien interesantes. También estuvieron los monarquianos, los antignósticos y un montón más. Hermanos, esto fue en 800 años. Esto fue en 800 años. Donde muchas personas se confundieron más de la cuenta, otros negaron la fe, otros dejaron de creer, otros apostataron, otros ni siquiera entraron en esos temas. Fueron 800 años de conflicto. Para nosotros hoy es muy fácil decir, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en su momento hubo un conflicto interno. Ahora, la iglesia también la iglesia de hoy como tal se puede encontrar en un conflicto, y es este. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Ok? La iglesia tiene que responder que Jesús es Dios. Así, simple y llanamente, Jesús es Dios. Pero no solo debe decirse eso. También debemos decir que Jesús es hombre.
¿verdad? Es Dios y es hombre. Pero no solo eso, también hay que decir que es Dios y es hombre en dos naturalezas distintas y sin embargo una sola persona. Y ese es el misterio. Ese es el misterio. Que es Dios 100% y es hombre 100%. Y ahí hay un misterio. Para aquellos que tienen conflictos con la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, aquí hay otro misterio. ¿Cómo alguien puede ser 100% hombre y 100% Dios? La Biblia lo dice y lo creemos. Y amén. Fin. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Las reveladas son para nosotros. Como iglesia necesitamos tener una buena confesión con respecto a este tema. Es la clave del evangelismo cristiano. Es la clave del evangelismo cristiano. Miren, cuando estén evangelizando, cuando estemos predicando el evangelio, no nos vayamos, como dirían, por las ramas. No vayamos por las ramas. Que ves que la Biblia, yo pienso que esto, ves que los milagros, ves que las religiones, ves que sí, pero para usted, ¿quién es Jesús? Empiece por ahí. Empecemos por ahí. ¿Quién es Jesús para usted? Y a partir de ahí, anunciemos el mensaje de salvación. Cristo, un hombre sin pecado, justo, perfecto, que intercede por nosotros, si creemos en Él. Si creemos en Él. Es la clave de la salvación. Si no has creído en Él, no eres salvo. Si no has aceptado su obra redentora, no eres salvo, no eres salva. La religión cristiana no se trata de cumplir ciertos pasos para llegar y ser salvo. Se trata de creer en Jesús. Un día de estos estaba almorzando y siempre me quito el reloj para ponerlo ahí como que me incomoda para la hora de almorzar. Y me dice un compañero de trabajo: Andrés, dígame una cosa. Yo siempre veo que usted se quita el reloj para almorzar. Y yo quería preguntarle si es que la religión suya no le permite almorzar con el reloj. Y yo, no tiene nada que ver con eso, le digo yo. Simplemente me lo quito porque me incomoda para almorzar. Ah, ya, me dice. Pero yo quiero que ustedes vean estos, para la gente, el cristianismo consiste en una serie de pasos y de rituales y de formas que hay que cumplir, pero no. Es la fe en Cristo lo que nos va a salvar y solamente eso. Y obviamente, después de esto, vamos a ver que va a ser grato para nosotros, va a ser agradable para nosotros esforzarnos en cumplir la ley del Señor, por agradarle a Él. Pero no son dogmas, no son puntos claves, no es esto, aquello, lo otro. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo: guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? No matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Y él le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, ¿que ya heredé la vida eterna? No, mi amigo, tienes un Dios. Anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Seguirte no puedo. No fue lo que dijo él, pero se entristeció mucho. No pudo seguir al Señor. No pudo seguirlo. Amaba más las riquezas de este mundo. El punto es seguir a Cristo. Como le decían, como el sermón que es: mira a Cristo. Hay que mirar a Cristo y solo a Él. Solo a Él. Él es el mediador. Él es nuestro mediador, nuestro reconciliador. La persona que nos va a dar paz para con Dios.
paz para con Dios, en quien tenemos salvación, vida eterna, redención, etcétera. Como lo dije también hace tiempo atrás en un sermón, hay que estar en una iglesia donde Cristo es predicado. Porque si estamos en una iglesia solamente porque nos gusta, si estamos en una iglesia porque nos agrada, pero Cristo no está siendo predicado, no hay un sentido, no hay lógica. Cuando pases por las Escrituras, busca a Cristo, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Aun si la iglesia diga reformada dentro de su título, hay que mirar a Cristo, hay que saber quién es Cristo y hay que hablar correctamente de Él para ser bienaventurados. Ahora vamos a ver solamente el párrafo 1 de la confesión, de nuestra confesión. ¿Qué confiesa nuestra confesión acerca de Cristo como mediador? El párrafo 1 del capítulo 8. Vamos a encontrar autor, tiempo, marco, carácter y propósito. Todos estos puntos van a ser vistos en el párrafo 1. Habiendo dicho todo lo que dije anteriormente, podemos enfocarnos ahora en el oficio de Cristo como mediador. Párrafo 1 dice así: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Primeramente, en la línea, en el punto número 1, se ve que está el párrafo 1 y a la par trae ahí está, un 1. Esto es el autor. ¿Quién fue el autor de Cristo como mediador? Dios. Dios es el autor. Dios es el que escoge y el que ordena al Señor Jesús para realizar la labor de mediador. Vamos a Isaías capítulo 42, el versículo 1. Isaías 42, 1 dice así, dice Dios: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Eso es lo que dijo también en los evangelios cuando se transfiguró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces vemos en el párrafo 1, la primera línea es que el autor de esta ordenación es Dios mismo. Dios mismo ha decretado, y lo vimos también, lo hemos visto, el decreto de todas las cosas que ha sido Dios, un único decreto, y él ha decretado de enviar a su Hijo para ser el mediador. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo fue que hizo esto? Dice, en su propósito eterno. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. La confesión solo dice el versículo 19. Yo pienso que hay como un detalle ahí, debería ser 19 y 20. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hasta ahí. Destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo no vino por resultado de la caída. Eso ya lo dije una vez. La caída vino por resultado de Cristo. Porque antes de la fundación del mundo ya estaba determinado que iba a venir el mediador, iba a venir Jesús como un mediador. Aquí lo vemos en su propósito eterno. Ahora, ¿bajo qué marco? O sea, ¿cómo iba a ser? Dice, ¿o por qué iba a ser? Dice, escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. Un pacto que se realizó entre ambos. Hebreos 7:21. Vamos al libro de Hebreos. Siete 21. También esto está en Salmos 104, 114. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, sacerdotes terrenales. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es el versículo 22, vamos a leerlo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora, bajo este marco, bajo este sello, es que Jesús entra como mediador. Dios mismo lo establece como un sumo sacerdote, como un mejor sacerdote. Es un pacto que hacen entre ambos. Y el carácter, vamos a ver el carácter de esto en lo siguiente. Dice, para que fuese el mediador entre Dios y el hombre. Era profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Ese es el carácter de este mediador. Este mediador. Cuando hay conflictos entre naciones o entre personas o lo que sea, se busca una persona como que trate de armonizar esto. ¿Lo han visto? Cuando a veces tal vez en películas o lo que sea, hay como que secuestran un banco, entonces mandan a alguien a negociar. Esa persona que tiene esa habilidad para negociar, que sabe cómo hablar y ver la manera de llegar a un acuerdo y conciliar. Bueno, superior a eso, por 1.000.000 de veces, es Cristo. Cristo viene y es nuestro mediador. Y no en un sentido de que Él venga a negociar con Dios, no, sino que Él obviamente cumple completa y plenamente todas las demandas de Dios, Él por nosotros. Me lo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, este es el carácter de Él: profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué fue todo esto? Lo dice el versículo, el párrafo, lo sigue diciendo el párrafo y dice, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo. ¿Para qué? Para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Para eso fue hecho también él un mediador. Para llamar un pueblo, para justificarlo, para redimirlo, para santificarlo y para el final de los días o en el tiempo glorificarlo. Ahora, habla como en pasado, pero es algo que va a pasar. No sé si han notado. Vamos a Romanos. Capítulo 8, versículo 29 y 30.
Dice, porque a los que antes conoció, Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Habla como en pasado, pero es lo que va a suceder en el futuro. Es el ya, pero todavía no. Entonces, este es el propósito por el cual Cristo fue hecho mediador, su ordenación para el oficio de mediador. Para la próxima lección estaremos viendo los otros párrafos. En el párrafo 2, su encarnación para el oficio de mediador. Párrafo 3, requisitos como mediador. Y de así en adelante estaremos viendo hasta los siguientes párrafos. Mis amados, el punto de esta lección de introducción es ver la importancia, la excelencia, la magnificencia, la grandeza de Cristo. Y debe ser así en nuestra fe y en nuestro caminar cristiano. Tenemos que ver a Cristo como lo que realmente es, el Hijo de Dios. Es necesario para nuestra fe recordar esto y buscarle con amor, con anhelo, con pasión cada día más. Para eso venimos, para adorarle cada domingo. Cristo resucitado. Oremos. Dios eterno, te damos gracias, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Oro, Señor, que nos ayudes y nos auxilies a amarte, a conocerte y a entenderte más, como lo pedí antes, también lo pido ahora. Gracias por la obra preciosa de tu Hijo Jesucristo. Bendice a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Quedamos con el receso. Dios les bendiga.